buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo está en función desde el lugar donde usted nos mire. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús. Hoy trataremos el programa número 30 y será la profecía número 29 titulada Sería escarnecido e insultado. Pero en la profecía número 28, que se tituló Sus manos y sus pies serían horadados, llegamos a la aplicación de que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a que sus pies fueran agujereados y sus manos también por nosotros. Y cuando uno se entera de esta verdad, va a tener que llegar a una conclusión. ¿Por qué Jesús hizo todo esto? Por amor a nosotros. Y porque quiso librarnos del pecado y de la muerte a través de su muerte sustitutoria. Él sufrió por nosotros. Y lo que nos toca es o le creemos y somos sus seguidores y somos sus adoradores y nos convertimos a Él y Él nos da una nueva naturaleza y nos da un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo, o nosotros somos indiferentes ante Él. Debemos responder a la fe de Jesús con una aceptación o con un rechazo. No hay un punto neutral. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Bueno, sería entonces escarnecido e insultado. Esa es la 29ª profecía. Y la base está en Salmos capítulo 22, versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio a los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mateo en el capítulo 27, versículos 39 y 40 nos da el cumplimiento. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Vamos a reforzar el cumplimiento en Mateo capítulo número 27, versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y le creeremos a él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, le decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Qué podemos decir? ¿De cuál es la palabra más importante acá? Lo que representa el oprobio, lo que representa el escarnio
Aquí es corona de espinas, es la palabra. Porque él era un rey, sí era un rey. Era el rey de reyes y señor de señores, sí. Entonces, ¿cómo lo avergonzaban? ¿Qué escarnio le hacían? Le pusieron una corona de espinas. Y entonces, ¿cuál es la palabra aquí para corona? No es diadema, porque diadema sería en griego una corona real. Acá estamos hablando de una falsa corona. Y por eso se utiliza la palabra en griego estéfanos. En este caso específico se usa de la corona de espinas que los soldados entretejieron y pusieron sobre la cabeza de Cristo. Mateo 27, 29, Marcos 15, 17, Juan 19, 2 y 5. A primera vista, esto podría tomarse como alternativa a diadema, corona real, pero al considerar el carácter blasfemo de aquel escarnio y el material evidente usado, es evidente que diadema sería totalmente inapropiada y que la única voz alternativa es estéfanos. Escarnio e insulto. ¿Cuál es la interpretación de esta 24ª profecía? Sufrió el escarnio de los gobernantes, el insulto de los gobernantes. Pero no solamente, esa es la interpretación, pero no solamente sufrió el escarnio y el insulto de los gobernantes y de los que trabajaban para los gobernantes, que en este caso eran los soldados, a través de una corona de espina y de todos los insultos que recibió, sino que recibió el escarnio y el insulto no solamente de los gobernantes y de sus subordinados, también recibió el escarnio y el insulto de los religiosos de la época, empezando por el sumo sacerdote Anás y Caifás. Los religiosos de la época representados por los fariseos, por los saduceos, por los herodianos, por los celotes, por los esenios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el pueblo en general que lo seguía. Por eso es que Jesús claramente dijo, y léalo bien, vaya a su casa y lea el Mateo capítulo 23, versículo 15. De ahí sacamos la conclusión de que todo religioso es hijo del infierno. Todo religioso es hijo del infierno, no se equivoca. Si usted cree que está bien con su religión lo va a llevar al infierno. Porque Jesús no trajo religión, trajo vida y vida en abundancia. Jesús no trajo religión, trajo la gracia y la verdad. Jesús no trajo religión, Jesús trajo vida eterna. Jesús trajo una promesa gloriosa con su segunda venida. Jesús nos hace participantes de su naturaleza divina. Jesús nos hace hijos de Dios por adopción. Jesús nos da la riqueza de su gracia. Jesús nos da herencia eterna y Jesús nos da la vida eterna. Eso no lo da la religión, eso lo da Jesús de Nazaret. ¿Entendió? ¿Por qué la religión lo detestó a Jesús? ¿Por qué la religión lo llevó a la cruz? ¿Por qué la religión lo mató a Jesús? ¿Y por qué la religión se ha adueñado del mensaje de Jesús, tergiversándolo, haciendo creer que son seguidores de Jesús cuando son seguidores del infierno, cuando son hijos del infierno? Esa es la interpretación. ¿Por qué lo insultaron a Jesús? ¿Por qué lo experimentaron escarnio con él? Porque eran hijos del infierno. ¿Y para qué vino Jesús entonces? Para liberarnos del pecado, de la muerte, y para que no vayamos, y para que salgamos
y no seamos hijos del infierno, sino hijos de Dios. Aplicación. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación de que él recibió escarnio e insultos. La aplicación es: ¿nosotros de qué lado estamos? ¿De la religión? ¿O estamos del lado de la iglesia? ¿Lo vamos a seguir insultando y haciendo escarnio de Jesús? ¿O nos vamos a rendir a los pies de Jesús? Y nos vamos a convertir en seguidores de Jesús, en nuevas criaturas, en alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento, en alguien que ha entendido que Jesús ha sufrido por todos nosotros, en entender que estamos llamados a ser hijos de Dios por adopción al creer en Jesús. ¿Crees o no crees? ¿Eres seguidor de Jesús o no? ¿Lo amas o lo aborreces? No hay otra cosa. Si estás con Jesús, vas a amarlo y vas a seguirlo hasta el final. Pero si no estás con Jesús, vas a estar del lado de la religión. Llámese como se llame. Porque la religión puede tomar el mensaje de Jesús y tergiversarlo. La religión también puede tomar otro mensaje y retirarlo a Jesús. Y también la religión abiertamente puede decir que está en contra de Dios y que no cree en Dios. Y entonces se crea su propia religión. El comunismo es una religión, aunque diga que es un partido político, es una filosofía política, es una religión, porque la gente se vuelve fanática. El ser parte sencillamente de un partido político como razón de ser para vivir, esa es una religión también. Porque el ser humano no entiende argumentos ni razones, se volvió fanático. Cuando el ser humano se vuelve fanático por una filosofía de vida o por una ideología de vida, entonces tiene su religión. ¿Se dio cuenta? Jesús no trajo ninguna religión. Jesús nos vino a librar del pecado, de la muerte y también de la religión. ¿Para qué? Para que seamos libres. Si el Hijo no os libertare, seréis esclavos. La verdad os hará libres. Si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Si Jesús no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, la libertad absoluta viene de Jesús. Jesús vino para que nos libráramos de toda la lacra que existe en el mundo, incluida la religiosidad, que nos engaña y nos hace creer que le servimos a Dios cuando estamos sirviendo a los seres humanos y al propio enemigo. Vamos a terminar con la pregunta libre. Y seguimos con la Biblia. ¿Por qué la Biblia es de confiabilidad absoluta? Hemos dado ya 5 argumentos. El primero es porque es la palabra de Dios. El segundo argumento es porque su texto en su totalidad recoge la profecía de la persona y la obra del Señor Jesucristo. El tercer argumento es porque ella nos enseña la sabiduría inigualable. El cuarto argumento es porque su inteligencia no tiene parangón. El quinto argumento es porque es verdad y la encarna la persona de Jesús el Cristo. El sexto argumento es porque es la palabra transformadora de la gracia de Dios. Es gracia, es la gracia de Dios la que nos transforma. Oseas 14:4, desde ahí
Ya vamos viendo las gracias de Dios. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor de Israel. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Gracia. La gracia lo logra. Y eso lo logramos a través de Jesús. Hechos de los Apóstoles 14:3 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndoles que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La palabra de la gracia de Dios incluso hace que su iglesia camine con el poder de Dios y pueda experimentar señales y prodigios. Y por último, y ahora hermanos, Hechos de los Apóstoles 20:32, ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué hace la palabra de su gracia? Que tiene el poder para sobreedificar sobre Cristo y daros herencia con todos los santificados. La palabra de su gracia tiene poder transformador. La palabra de su gracia. Por eso es que tenemos que insertarnos en el nuevo pacto, porque ahí está la gracia. Juan 1:18 dice: la ley vino con Moisés. Está hablando de la ley como sistema de justificación delante de Dios. Pero con Jesús vino la gracia y la verdad. ¿Con quién te vas a ir? ¿Con Moisés o con Jesús? Porque la palabra de la gracia de Dios tiene el poder transformador sobre el ser humano. De tal manera que lo sana, que lo salva y que lo lleva, y que lo lleva a la eternidad, con herencia eterna, con riquezas y con moradas eternas. Ese es el plan de Dios. Y en ese plan Dios quiere que estés. Por lo tanto, sigamos y continuemos edificándonos con esta palabra. Que la gracia de Dios nos dé una nueva oportunidad de salvación. Y que podamos encontrarnos en un nuevo programa para seguir bendiciéndonos por medio de la palabra de Dios. Somos bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo en todo. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues,
de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.